Hablamos de los divorcios notariales en los cuales existe una modificación importante. Les invitamos a todos ustedes a que puedan acompañarnos en la siguiente entrevista y además participar de nuestras redes sociales con sus opiniones, comentarios o preguntas respecto a este tema. La siguiente publicación se encuentra disponible en nuestra página de Facebook Hora 23. Parejas podrán divorciarse en 5 días. Con la finalidad de agilizar los trámites de divorcios, la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la ley del notariado plurinacional. Esta noche hablamos del tema y lo hacemos con nuestra siguiente invitada. Damos la bienvenida a la doctora Natalie Zúñiga, abogada. Doctora, bienvenida a Hora 23, qué gusto. Igualmente, Paola, muchísimas gracias por la invitación. Un tema evidentemente que se está hablando mucho y se está llegando hasta malinterpretar, entonces vamos a tratar de sacar a toda la gente las dudas, ¿no? Por supuesto, este es el fin de la entrevista y como usted mencionaba, hay muchas personas que dicen el matrimonio en Bolivia está en crisis, cada vez son menos las personas que dicen sí o que dan el sí ante un notario, pero se van disparando las tasas de divorcios, van subiendo los índices como nunca antes se había visto. Y muchas personas aseguran que con este tipo de modificaciones se podría estar generando un aumento en la tasa de divorcios. Vamos a hablar de ese tema, por supuesto, en los próximos minutos. Es cierto, pero hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Lamentablemente el divorcio es a consecuencia de una mala elección de parejas. Sí, el divorcio se ha disparado en los últimos años en el país, eso es totalmente cierto y evidente. Diariamente, solamente en La Paz se presentan aproximadamente 300 nuevas demandas de divorcio. Y ahí estamos hablando de que al año un aproximado, según estadísticas, está entre 27,000 divorcios que serían solo en esta ciudad. Entonces tenemos que ver a nivel... Al año 27,000 divorcios solo en La Paz. Solo en La Paz. Wow. Dentro de estos divorcios, el lugar o la ciudad que más divorcios registraría es Santa Cruz. Evidentemente, estas leyes de alguna manera se podrían entender por la sociedad que le estamos quitando ciertas virtudes al matrimonio y demás, y no es así. El error está en la mala elección de pareja. Sí, desgraciadamente en los primeros 7 años de matrimonio, casi un 80% se divorcia. En Bolivia hay una tasa de cada 10 matrimonios, por lo menos 6 se divorcian los primeros 7 años. Es una estadística cruel, sí, evidentemente, pero obviamente responde a una mala elección de pareja. Al hablar de divorcios y que las leyes se adecúen a la realidad, porque la ley básicamente tiene que responder a una realidad social. Hay que tomar en cuenta que el 2014 entra una serie de modificaciones en el país que han favorecido mucho el tema familiar. Estamos hablando de la ley 603, que es el Código de las Familias. Dentro de la ley 603, por ejemplo, se ha quitado la causal de divorcio y demás, y también se ha visto que el divorcio no debería durar más de 3 meses. Esto prevé la ley, la ratificación en tu decisión de divorciarse, y que además debería contar solamente la voluntad de uno de los cónyuges para divorciarte. Esta misma ley ha previsto que podrías hacer un divorcio ante un notario. ¿Para qué? Para descongestionar, porque evidentemente hay mucha carga en los juzgados de familia. No solamente los juzgados de familia tratan divorcios, tratan asistencias familiares, incrementos de asistencias familiares, pero en la práctica no ha funcionado. La ley del notariado plurinacional, que es la ley 384, básicamente no ha funcionado. ¿Por qué? Por el tema de plazos y por el tema de tiempos. ¿Cuál es el procedimiento para divorciarte ante un notario? Y sigue siendo, porque la ley que se ha modificado el anterior jueves todavía no se ha publicado en la Gaceta del Estado Plurinacional. Mientras no tenga un reglamento y no esté publicada, no está en vigencia, aún no conocemos. Recientemente fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado jueves esa modificación que se hizo a la ley del notariado. ¿Qué procesos continúan para que pueda ser publicada y en cuánto tiempo podría estar en vigencia? Le toca al Ejecutivo ver primero plazos, ver reglamentos y publicarlo, y en el momento que publique el mismo reglamento va a decir, esta ley entra en vigencia tanto tiempo. En la experiencia que tenemos nosotros como abogados, básicamente serían 6 meses, 1 año, no lo sé, puede ser que también entre en vigencia en 1 mes, va a depender técnicamente del Ejecutivo, pero no es tan fácil como se está planteando. Hay mucha gente que dice, te puedes divorciar en 5 días, no es así. Hay que tener ciertos requisitos para divorciarte ante un notario. ¿Cuál es el requisito fundamental? La voluntad. Ambas partes tienen que estar de acuerdo en divorciarse. Segundo, dentro del matrimonio no debes haber tenido descendencia, es decir, no hijos. 2, no necesitas
básicamente solicitar ningún tipo de asistencia. En realidad ya no hay la asistencia para el cónyuge en el país, pero digamos que es un protocolo, ¿no? No requiero asistencia. Y hay otra asistencia familiar más que todo rige cuando existen hijos. Claro. Por medio. O cuando existe una necesidad latente de uno de los cónyuges, qué sé yo, está en un proceso de un cáncer terminal o una necesidad extrema, cosa que obviamente, gracias a Dios, no aplica en todos los casos. Otro elemento sumamente importante es que no existan bienes sujetos a registro, es decir, una casa, un automóvil. Entonces, no es que yo voy al notario y le digo, divórciame en 5 días. No, tengo que cumplir una serie de requisitos. Primero se va a hacer un acta de manifestación donde los dos tienen que ir, presencia física de ambos. Y algunas veces hay que tomar en cuenta que los divorcios no son tan civilizados. Al final, un divorcio de alguna manera genera crisis en una persona, porque es mentira que alguien se case con la idea de me voy a divorciar. Imposible. Todos nos casamos o se casan con la idea de va a ser para siempre, es la persona de mi vida, es el amor de mi vida, quiero que sea el padre de mis hijos. Y cuando existe este tipo de crisis y el matrimonio no va, genera pues un tema de enojo, de rabia, porque no has podido seguir con tu proyecto de vida en común. Entonces, es bastante difícil. Antes de pasar a todos los pasos que se deben seguir en este proceso de divorcio notarial, doctora, cuando hablamos del divorcio notarial, usted decía hay que presentar ciertos requisitos, hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Es estrictamente necesario que estos requisitos se cumplan al 100%? ¿Qué pasa, por ejemplo, una pareja que no tienen hijos, no tienen bienes gananciales, pero sin embargo no quieren divorciarse por acuerdo mutuo? Solamente es una de las personas que se quiere divorciar. No hay tampoco el planteamiento de asistencia familiar, nada de eso. Necesariamente tienen que hacerlo ante un juzgado de familia. Requisito fundamental, las dos personas tienen que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque además que van al notario los dos dando presencia física, en la actualidad, pasado 3 meses, o sea 90 días, tienen como que de 90 a 180 días, los dos nuevamente tienen que ir y ratificar su decisión de divorciarse ante el notario. Si en más de 6 meses no irían, automáticamente el proceso se quedó. Ahora, esta ley lo que modifica es ese plazo. Habla de que desde que tú manifiestas tu voluntad en realidad de divorciarte, los dos consensuada, los dos vamos al notario, presentamos la documentación, que no es decirle, notario, no tenemos hijos y no tenemos bienes, tengo que probar. ¿Y cómo pruebo? Tengo que acudir al CERECI. Ya, y en el CERECI yo voy a pedir, para empezar, mi certificado de descendencia. Es decir, si tengo hijos o no tengo hijos con esa persona. Tengo que ir a Derechos Reales y presentar que no tengo propiedades. Es una serie de requisitos previos que se hacen antes de ir al notario. Posteriormente, obviamente, vas a ir con tu copia de carnet de identidad y demás, vas a manifestar tu decisión, se hará un acta, y ahora con la modificación, esta decisión de divorciarte que se tiene que hacer entre dos al mismo tiempo, no es que uno va por separado y la otra persona va después, se reduciría de los 3 meses como mínimo que establece la actual ley que sigue en vigencia, y como máximo 6 meses. Ahora el mínimo es 5 días, el máximo no lo sabemos, tal vez sea 30, 60, eso va a tener que ver el reglamento de la modificación que se está haciendo a la ley, ¿no? Muy bien, entonces ahí conocimos un poco de cómo se llevaría a cabo ese proceso de los divorcios notariales en ese plazo mínimo de 5 días desde el momento que se implemente esta modificación que se ha hecho a la ley del notariado. Doctora, continuamos hablando de este tema y hablamos de esa modificación que se hizo en la ley de notariado. ¿También generaría algún cambio, por ejemplo, en los costos de los divorcios notariales? Aproximadamente, ¿cuánto cuesta divorciarse con notario actualmente? Y a través de esta modificación, ¿ese costo podría modificarse? Tal vez podría ser más o reducir. Hay un tema de un arancel mínimo, ¿no? Para todos los notarios, con la ley que entra en vigencia el 2014, el 25 de enero, para ser exactos. También ha habido un arancel que han fijado para que los notarios no cobren dependiendo la zona, dependiendo la ciudad. Que decía que era 2.500. Se han reducido los costos y ahora el arancel habla de que debería ser 1.000 bolivianos. Pero hay que tomar en cuenta que técnicamente es muy poca la gente que acude a un notario a divorciarse, porque el trámite previo que se hace, ya te dije, de los requisitos, y luego el trámite en la notaría lleva mucho tiempo, y generalmente cuando las personas toman la decisión de divorciarse quieren que sea ágil y quieren que sea rápido. Entonces se acude evidentemente a la vía judicial, que es un juzgado de familia. Ahora, con esta ley es evidente que se está tratando de incentivar a que la gente se divorcie en un notario. ¿Por qué? Porque es una realidad, todos los días hay divorcios. Entonces,
Entonces, ¿para qué? Para descongestionar los juzgados y que los juzgados conozcan los casos verdaderamente relevantes respecto a que haya litis, es decir, conflictos, ¿no? Yo digo que tengo tal cosa, quiero tal monto de asistencia, no estoy de acuerdo con la manera en que nos estamos separando y demás, pero a pesar de eso, el divorcio es sumamente sencillo a nivel legal. ¿Cuándo se vuelve sencillo? Cuando la ley sabiamente elimina las causales de divorcio. Tú debes conocer que antes del 2014, por ejemplo, la típica causal era: hace 2 años estamos separados, ya no vivimos juntos, me trata mal, es infiel. La infidelidad era la causal más imposible de probar. Entonces, ahora no. Ahora simplemente el único requisito que la ley te pide es que pongas que no existe un proyecto de vida en común. Y ese no existir un proyecto de vida en común será pues libre interpretación. Para mí tal vez mi proyecto de vida es, qué sé yo, trabajar y no sea estar en la cocina, o tener 5 hijos. Y para mi pareja su proyecto de vida es ser soltero, no ser soltero, ser papá, no ser papá en su vida, ¿me entiendes? Entonces simplemente colocas: no tengo un proyecto de vida en común, es lo único que le interesa a la justicia en este caso. Y es una recomendación para todas las personas que se están divorciando en este momento, que tal vez no califiquen para hacerlo ante un notario, que no hay que ventilar tu vida íntima y privada en un juzgado ante un desconocido, porque finalmente un juez es un desconocido. Entonces, si te engañó, no te engañó, te trató mal, porque hay mucha gente que te dice: quiero que ponga eso. No es necesario. No por colocar cómo ha sido, o si tu vida ha sido un infierno o no dentro del matrimonio, vas a tener más asistencia, te vas a divorciar más rápido o él va a quedar mal. No. Lo único que se necesita es: no tengo un proyecto de vida en común. Y hay mucha gente que de manera muy madura dice: ok, esto no va para ningún lado. No tenemos un proyecto de vida en común, quizás el amor se ha transformado y ahora no nos queremos como pareja, pero nos queremos como amigos, entonces hagámoslo de la mejor manera. Y evidentemente esta gente que quiere divorciarse de la mejor manera, de la manera más sana, lo va a hacer ante un notario, siempre y cuando no haya hijos, siempre y cuando no haya bienes, pero eso no les quita la posibilidad tampoco de acudir a la vía judicial, que en la vía judicial los requisitos son evidentemente menores. Tienes que presentar simplemente el certificado de matrimonio original, copias de carnet y listo, ¿no? Pero el proceso es más largo, me imagino. No, ahora no. El proceso en la vía judicial es mucho más rápido que en la vía notarial. En la actualidad, me imagino que con este plazo se va a reducir, ¿no? Te pongo un ejemplo. Mínimamente en un notario, tu proceso va a durar 4 meses. Porque el mes démosle al trámite, claro. Además a coordinar que estés al mismo tiempo con la persona y demás. Y no puedes manifestar tu voluntad antes de los 3 meses. En la vía judicial o legal, ante un juzgado, yo puedo renunciar al plazo que la ley establece de los 90 días. Y hay divorcios de mutuo acuerdo, con acuerdo regulador de divorcio, que yo he sacado, por ejemplo, en un mes y medio. Igual va a depender del juzgado que te toque, de la carga procesal y demás cosas. Muy bien, usted dijo al inicio de esa entrevista: hay malas interpretaciones que surgen a raíz de esta modificación que se ha hecho en la ley de notariado y esa simplicidad o facilidad que se está implementando en distintos casos respecto a los divorcios. Ahora el mínimo vendría a ser de 5 días. Yo le preguntaba, ¿esto podría incrementar la tasa de divorcios que existe en nuestro país? Usted me decía: no, eso más que todo se da por una mala elección de la pareja. Hay quienes afirman que, por ejemplo, lo que pasa, ¿por qué se ha incrementado la tasa de divorcios últimamente? Es porque ahora se puede contabilizar los casos que antes no era posible contabilizarlos, ya que duraban meses o incluso años los divorcios. ¿Esa teoría es una teoría que podríamos dar por válida? Sí, pero evidentemente no estamos aquí hablando de ningún tipo de apología de cásense para divorciarse. La gente que se casa, para empezar, es mayor de edad y tiene cierta racionalidad. Entonces, no porque exista una ley que agilice el divorcio, significa que todo el mundo dice: me divorcio mañana. No, es que hay que tomar en cuenta. Desde fuera, nosotros lo podemos ver fácil, un número, una estadística más, pero ya teniendo a la gente que está en ese proceso y que llora, y que dice: yo lo amo, lo amaba y demás, y quiero divorciarme, es muy difícil. Cada historia o cada proceso es un mundo más allá del número. Evidentemente yo puedo contabilizar y decir 27,000, pero esos 27,000 hay que multiplicar por 2 y por 2 historias, 2 personas que se han unido en un momento porque tenían la esperanza de que funcione. Al menos así debería ser, porque cuando uno se casa es porque está enamorado. Eso debería ser la principal razón, pero el amor también tiene que ir con racionalidad. El matrimonio, fuera de lo amo y demás,
es la razón, es la decisión más racional que una persona debe tomar. Porque no te estás casando solo con él, te vas a casar con su familia, te vas a casar con su pasado, te vas a casar con su presente, con su futuro y demás. Entonces, que la emoción del momento no les gane para ver qué vida vas a tener más adelante. Muy bien, doctora Zúñiga, gracias por orientarnos respecto a este tema, la modificación de la ley del notariado. Veremos cómo sigue este proceso y bueno, cuándo se implementa esta modificación. Doctora Natalie Zúñiga, abogada, nos estuvo acompañando esta noche en Hora 23. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. A ti, muchas gracias. Bien, nos damos una pausa y volvemos con la recta final de Hora 23. Espérenos.